Hoy yo quiero compartir un mensaje de la palabra, y el mensaje dice lo siguiente: ve y haz tú lo mismo. Y para poder entender este mensaje, para mí es muy importante el poder citar qué es lo que nosotros creemos. Usted tiene ahí en el banner que lo que nosotros creemos es, lo que nosotros hacemos es honrar a Dios y avanzar su reino. Nosotros existimos, cada uno de los que estamos acá, existimos para honrar a Dios y para avanzar su reino, para extender su reino. Y lo hacemos mediante el establecimiento de iglesias. ¿Por qué? Porque el Evangelio, que es la respuesta de Dios al problema del mundo, y ahora lo vamos a entender un poquito más, es la respuesta de Dios para solucionar el problema del hombre. No solamente soluciona vidas matrimoniales dañadas, no solamente soluciona a gente que está en drogas o gente que está atrapada en algunas circunstancias, no solamente soluciona ese tipo de circunstancias. Él soluciona el problema principal del ser humano, y el problema principal del ser humano es que vive separado de Dios, y no hay forma de que el hombre de su propia manera, por sí mismo, se encuentre con Él. No existe forma en que el hombre se acerque a Dios por su propia cuenta. Es imposible. Cuando el hombre hace eso, lo que va a ocurrir es que se va a involucrar en una religión. Porque el sistema, es decir, el mundo, y bueno, tengo que decirlo, Satanás gobierna el mundo, espiritualmente hablando, y es la verdad, y las noticias que nosotros recibimos son solamente obras de las obras del maligno en la tierra: robo, muerte, destrucción, corrupción, todo lo que usted ve, y está de más decirlo, porque usted sabe muy bien que esas son las noticias que recibimos diariamente. Y cada vez más terror, más pánico, miedo sobre la población. Pero la buena noticia es que Dios nos dio su Evangelio. Y ese Evangelio que está puesto a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo, el hombre no puede alcanzarlo si es que Dios no lo alcanza a usted. Es Dios quien nos encuentra a nosotros primero. Por eso es muy importante escuchar. Por eso es que la Biblia, en Romanos 10:17, dice que la fe, es decir, el creer. ¿Y cuándo uno cree? Cuando uno entiende. El creer viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Por eso es muy importante. Jesús estuvo 3 años con sus discípulos. 3 años. Diga conmigo, 3 años. Y a pesar de que estuvo 3 años, no entendían. Entendieron después. Por eso es que el Señor tuvo que estar con ellos 40 días después de haber resucitado. ¿Para qué? Para afirmar lo que había puesto en sus corazones. Porque Él conoce, el Señor, ¿cuántos saben que Dios nos conoce? Y Él sabe los proclives que nosotros podemos ser, los susceptibles de inclinarnos hacia el pecado o de perder la brújula, porque el sistema en el mundo está vigente y es fácil ser arrastrado por el sistema. Por eso el Señor se quedó con ellos para enseñarles las cosas del reino de Dios, cómo ellos tenían que hacer, cómo ellos tenían que caminar, cómo ellos tenían que moverse. ¿Amén? Así fue. Ahora, nosotros creemos en honrar a Dios y extender su reino, y lo hacemos mediante el establecimiento de iglesias. ¿Por qué iglesias? Porque si Dios le dio el honor y la potestad de poder establecer su reino en esta tierra, es decir, la salvación del hombre, lo dio a la iglesia, donde Él es la cabeza. ¿Pero qué es la iglesia? Y yo le decía al grupo del día de ayer, a nuestros estudiantes del Full Day de la Palabra, les decía, así como hay Coca-Cola en todas partes, así tiene que estar el Evangelio en todas partes. Y lo bueno es que aquí venimos de todas partes, amén. Donde usted está, hay Evangelio. Pero ese Evangelio, ¿qué dice la Biblia? Que la luz no puede estar debajo de la mesa, ¿verdad? Tiene que estar en alto. ¿Para qué? Para alumbrar. Bien. Y la pregunta es, ¿por qué lo hacemos? Porque Cristo es la respuesta. Nosotros hemos encontrado la respuesta en Cristo. Y tengo que decirlo, por si acaso, esto no es una religión. Parece una religión,
Porque en el mundo se presenta como una puerta más. Oye, pero yo he probado en esto, sí, ellos también son buenos. Pero la diferencia entre el cristianismo y todas las religiones del mundo es que el cristianismo te habla del problema del hombre. El cristianismo no se trata de comportamiento, no se trata de ser bueno. El cristianismo no, su enfoque no es en que tú seas bueno. El enfoque del cristianismo, del evangelio, es que tú tienes un problema que no vas a poder solucionar. Me decía un catedrático en Puerto Rico a la hora que estaba, ¿y por qué es así el evangelio? Esto es una tragedia, decía. Sí, es una tragedia. Es una tragedia. Pero Dios trajo la respuesta. Entonces, Cristo es el centro de todo en la Biblia. Jesús es el centro de todo. Y la Biblia lo enseña así. Y en el reino de los cielos, Él es el centro de todo. Veamos rápidamente, Apocalipsis 5:6 dice, y miré y vi que en medio del trono, ¿en medio de dónde? Y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie, ¿quién? Un cordero. ¿Quién estaba ahí en medio? Un cordero. Apocalipsis 7, versos 16 y 17 dice, ya no tendrán hambre ni sed, todo aquel que está en Cristo, ¿verdad? Y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará. Quiero que sepa que Cristo es el centro de todo. En el cielo Él es el centro. La pregunta es, ¿Él es el centro de todo en la tierra? No necesariamente. Y dice acá, y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. Ahora, Jesús fue enviado a rescatarnos. Él es el centro en el cielo, pero ¿qué de la tierra? ¿Está Jesús en el centro de la adoración en la tierra? No, no todavía. ¿Amén? No todavía. ¿Está avanzando? Sí. ¿Y qué de la iglesia? La pregunta que haríamos acá, ¿es Jesús el centro de adoración en la iglesia, como lo es en el cielo? En algunas iglesias dirían, sí. Él debería de ser el centro realmente de la iglesia y la tierra, pero desafortunadamente en el camino algunos se desvían, algunos se pierden. Y recordaba lo que decía el pastor Steve Murrell en su libro, de aquí a 100 años, que es un libro que hemos podido compartir, de Steve Murrell. Él decía algo muy cierto, ¿no? Que muchas iglesias empiezan con Cristo en el centro, pero en el camino, y él da un ejemplo muy sencillo, que es cuando Jesús está con María y José, y María y José piensan, cuando él está niño todavía, piensan que todavía están con Jesús, y ellos asumen que Jesús está ahí, pero ellos ya se habían desviado del camino. La pregunta es, ¿quién se desvió del camino, Jesús o ellos? Porque ellos le dijeron, ¿dónde has estado? Y a veces muchos de nosotros clamamos, ¿dónde has estado, Señor? Si te he estado clamando. Y la pregunta es, ellos le dicen, Señor, ¿dónde has estado? Todavía reprendiéndolo, ¿no? Reprendiéndolo. ¿Dónde has estado? Nos has hecho asustar más de un día que te hemos estado buscando. ¿Y qué le dijo Jesús a ellos? ¿No sabéis que en las cosas de mi Padre tengo que estar? ¿Quién estaba perdido? ¿Quién se extravió realmente? ¿Fueron ellos? ¿Verdad? Fueron los padres. Jesús estaba siempre claro, porque Él es Dios. Entonces, Jesús nos enseñó a sus discípulos a orar para traer el reino de los cielos. Y por eso es que siempre nosotros estamos incitando en nuestra oración, Señor, haz tu voluntad. Señor, haz tu voluntad. Señor, haz tu voluntad. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús lo enseñó. En Mateo 6:10 Él dijo, venga tu reino, hágase tú como en el cielo, así también como en el cielo en la tierra. Ahora, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Juan 6:40 nos enseña cuál es la voluntad de Dios. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, dice. Que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, ¿qué dice? Tenga vida eterna. Esa es la voluntad de Dios. Para todos en el mundo,
que buscan y tienen una idea de Dios, es de suma importancia saber qué deben ellos de hacer a fin de conseguir la vida eterna. Mucha gente está tratando de ser salvos, de encontrar a Dios, de encontrar un refugio. Porque la iglesia también, ojo, es un refugio. Es un refugio. Para mucha gente es un refugio. Y está bien, pero nuestro refugio es Cristo. Ahora, en 2 Pedro 3:9 dice, el Señor dice, no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y la palabra, ¿qué es arrepentimiento? Es cambiar nuestra manera de pensar. Él no quiere que ninguno perezca, sino lo que Él desea es que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el plan de Dios. Que todos procedan al arrepentimiento. Y la palabra arrepentimiento significa, uy, me di cuenta que estaba haciendo mal, voy a hacer cambio de actitud. ¿Me dejo entender? Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, dice. 1 Timoteo 2, del 4 al 6. ¿Qué dice? Dios quiere que todos los hombres, dice, sean salvos. Ese es el plan de Dios. Dios quiere que todos sean salvos. ¿Y vengan a qué? Al conocimiento de la verdad. ¿Verdad? Él quiere que todos sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que el hombre conozca la verdad. ¿Por qué? Porque si alguien te dice, no, tú tienes que conocer la verdad, ¿por qué lo está diciendo? Porque también hay una mentira. ¿Verdad? ¿Cuántos han visto un billete de $300 falso? Nadie, ¿verdad? Nadie ha visto un billete de $300 falso. ¿Por qué? Porque no existe el verdadero. Solamente se falsifica lo verdadero. Se falsifica lo verdadero. Lo falso no se falsifica. Esa es la razón por la cual existen muchas religiones en el mundo. ¿Por qué? Porque el propósito de las religiones es traer confusión. ¿Dónde te vas a dar cuenta que tu billete es falso? Cuando vayas a pagar. ¿Verdad? Oye, ese billete es falso. La entrada en el reino de los cielos. Señor, en aquel día, Señor, yo hice muchas cosas en tu nombre, en aquel día nunca lo conocí. Billete falso. ¿Me dejó entender? Es importante. Entonces, porque hay un solo Dios, dice, y un solo mediador entre Dios y los hombres, ¿quién? Jesucristo, nuestro Señor, amén. Jesucristo, hombre, el cual, dice, se dio a sí mismo el rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, Dios nos dio su provisión. Recuerden que el mensaje se llama ve y haz tú lo mismo, solo para que no se olvide. Es importante tener en claro el mensaje, ve y haz tú lo mismo. Dígale a tu lado, ve y haz tú lo mismo. ¿Qué tengo que hacer? Primero lo que tienes que hacer es entender. Porque nosotros no podemos caminar sin entendimiento. Tenemos que caminar sabiendo hacia dónde vamos a ir. A veces salía de casa y mi esposa y a veces me equivocaba en la ruta y mi esposa, oye, ¿a dónde estamos yendo? Me dice. Si tú no tienes claro a dónde estás yendo, o sea, te vas a equivocar en la ruta, ¿verdad? Eso pasa mucho. Entonces, teniendo esto claro, ahora vamos a escuchar con mucha atención la historia contada por el Señor Jesucristo, que surge porque un maestro de la ley, queriendo probarlo, le hace la siguiente pregunta. Y vamos a ir a Lucas capítulo 10, yo quiero leer del 25 al 37 y luego vamos a ir viéndolo con detalle. Amén. Dice, y he aquí un intérprete de la ley, Lucas 10, 25, y se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Cuánta gente quiere la vida eterna, verdad? ¿Cuánta gente quiere el reino de los cielos? Pero ya hemos dicho al inicio que si el hombre nace separado de Dios y vive en un mundo de corrupción, por más que el hombre intente acercarse a Dios en su forma, no va a poder. Siempre, escúcheme bien, siempre es Dios quien se acerca al hombre, no al revés. Nunca es Dios el hombre acercándose a Dios. Siempre es Dios tomando la iniciativa de acercarse al hombre. Entonces, ¿haciendo qué cosa? Le dice él.
¿Haciendo qué tengo que hacer? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Y no solamente le pregunta qué está escrito en la ley, sino luego le dice, ¿cómo lees? O sea, ¿bajo qué lupa estás leyendo? ¿Cuál es tu perspectiva de ver la Biblia? Estaba compartiendo en Puerto Rico a dos catedráticos, y estos son otros, y uno de ellos me decía, me gusta la interpretación que le estás dando. Me decía eso, ¿no? Me encanta cómo interpretas la Biblia. Yo le digo, no es mi interpretación, la Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia se interpreta a sí misma. No me creas nada a mí. Yo puedo ser un loco que te puedo estar engañando. Busca en tu Biblia y verifica si lo que yo te estoy diciendo es verdadero. Me gusta lo que escucho, me dice. ¿Esas eran buenas noticias para él o no? Por supuesto, porque al final oramos y pudieron conocer el Evangelio en sus corazones. Ya, siempre el Señor tiene sus planes. Entonces, aquel respondiendo, dice, ¿no? Este maestro fariseo, este intérprete de la ley, le responde a Jesús y le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que le responde. ¿Qué le responde? El mandamiento, ¿verdad? Lo que está en Deuteronomio, y él le responde conforme al mandamiento. ¿Y qué le dice Jesús? Bien ha respondido. Ahora, lo que le dice aquí el Señor Jesús es más difícil. Haz esto y vivirás. Ahí está la cosa. Es que el hombre tiene que entender algo. La ley que Dios nos pone es para que el hombre sepa que es pecador. El propósito de la ley es que yo sepa que soy pecador, que soy miserable, que no puedo. Entonces, este intérprete de la ley está entendiendo lo que le está diciendo y le dice, pero él dice, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, le dice, y con toda tu fuerza, porque él le dice, y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo, al neighbor, ¿no? Al vecino, a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y es ahí donde el Señor Jesús trae el reino de Dios, la claridad del reino de Dios a este hombre. Y le dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, dice, dejándole medio muerto. ¿Quién es este hombre que descendía de Jerusalén? El Señor Jesús está narrando una historia, entre comillas ficticia, pero él está usándolo como ejemplo para traer lo que está ocurriendo, lo que ocurrió en el mundo. Acá él está hablando de Adán. Adán fue el hombre que descendió del cielo, de Jerusalén, y cayó a Jericó, la tierra, Dios lo puso, pero cayó en manos de ladrones. ¿Quién es el ladrón en este mundo? Satanás, que le quitó el reino. Le quitó el reino que Dios le dio al hombre, se lo quitó. Por eso es que Satanás temporalmente gobernaba la tierra. Los cuales le despojaron e hiriéndole, porque lo hirieron, se fueron dejándole medio muerto. Y esa es la razón por la cual el hombre que está medio muerto está tirado en el piso y no puede hacer nada por sí mismo, está medio muerto. Lo hirió, le arrebató lo que tenía, lo hirió, lo dejó tirado ahí en el piso y se fue. Ustedes saben que cuando el hombre murió, primero murió espiritualmente, separado de Dios.
y la muerte física es una consecuencia. Entonces, aconteció que descendió un sacerdote ya en la tierra. Dios trae sobre la tierra la respuesta, que es Cristo, pero el hombre comienza a interpretar las escrituras a su manera. Y obviamente viene el sacerdote. El sacerdote, ¿quién es? Representa a uno que intercede por Dios, por el hombre hacia Dios. Pero dice que este sacerdote viene por aquel camino. Aconteció que un sacerdote pasa por el mismo camino donde este hombre está medio muerto, y viéndole pasó de largo. Es decir, no hizo nada. No hizo nada. ¿Y saben por qué no hizo nada? Porque no podía hacer nada. Si una persona no tiene evangelio en su corazón, no puede darle evangelio a una persona que está atrapada. No puede. Este hombre no podía hacer nada, no. Ahí dice que se pasó de largo. Asimismo dice, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Los levitas, ¿a quién representaban? A la ley. Bueno, los levitas representan, acaba de representar la ley, pero los levitas representan esa tribu que el Señor escogió para servir dentro del templo. Y dice que este levita se pasó de largo. ¿Quién puede ser salvo a través de la ley? Nadie. Solamente aquel que pueda cumplirla cabalmente, íntegramente. Si una persona nunca peca en su vida, va a ser salvo. La pregunta es, ¿existirá esa persona? No existe tal persona. Por eso es que la Biblia dice que se pasó de largo. Pero un samaritano, diga conmigo, samaritano. Otra vez, samaritano. Este samaritano, ¿quién era? Primero, que no pertenecía al pueblo de Dios. Era detestado por el pueblo de Dios, es decir, por el pueblo que Dios escogió. Que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, dice, fue movido a misericordia. En el contexto histórico, el samaritano representa al pueblo que el pueblo judío desprecia en el contexto judío, pero en el texto, en el texto espiritual, Jesús está anunciando que Él es la salvación y la respuesta al mundo, y ellos lo están detestando, no lo quieren. Un judío nunca podía dejar ser tocado por un samaritano. Si un samaritano por casualidad lo rozaba, imagínate un samaritano en nuestros días, se sube a la combi y hay un judío, y este samaritano de casualidad lo roza, tenía que ir a purificarse por 7 días, porque un samaritano lo había tocado, lo despreciaba. Pero este samaritano fue movido a misericordia. Las buenas noticias en el reino de Dios es que si este hombre quedó medio muerto, ¿ustedes creen? ¿Estaba consciente o inconsciente? Inconsciente. Estaba inconsciente. Si este hombre hubiera estado consciente, nunca se hubiera dejado ayudar. Hubiera preferido morirse antes que el samaritano venga y lo ayude. Por eso es que la única forma en que Dios puede rescatar al hombre es cuando el hombre está medio muerto. Por eso es que cuando el Señor Jesús dijo que las prostitutas y los ladrones van primero al cielo, es porque ellos reconocen su condición. Ya no hay nada que hacer. Pero el que se cree bueno, el que cree que hace buenas obras, el que dice, no, yo me porto bien. ¿Por qué? Y también me encontré con ese tipo de personas allá que me decían, pero yo hago cosas buenas, pero yo no le hago daño a nadie. Pero ¿por qué tendría yo que ir al infierno? Dios sería injusto conmigo si yo nunca me he metido con nadie. Es lo que me decía.
Este hombre, yo le decía, lo que pasa es que no se trata de que si tú haces cosas buenas, hay mucha gente que va a ir al infierno y hace cosas buenas, pero también hay mucha gente que va a ir al cielo y son terribles. Y él decía, y se asustaba porque, pero ¿por qué? No lo podía entender. Y yo le explicaba que no se trata de lo que tú hagas, es la condición con la que hemos nacido. Y le explicaba que los fariseos eran la mejor, era gente de primer nivel, moral y éticamente hablando. Pero ellos venían fallados también, con la falla del pecado original. O sea, no importa cuánta apariencia tengan, esa persona nació fallada. Es decir, nació separado de Dios. Está muerto espiritualmente. Entonces, pero visualmente, moral y éticamente, dentro del estándar que el mundo ha puesto, dentro del estándar que el mundo ha diseñado, se ve bueno. Pero eso no lo hace salvo. Por eso es que la diferencia entre el cristianismo y todas las demás religiones es que el cristianismo no busca que tú seas bueno, busca que tú seas salvo y que te arrepientas de tu condición de miseria. Eso es lo que hace el cristianismo. Te dice tu condición, cómo estás. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que cuando la persona no entiende evangelio, se enfoca, no, tengo que hacer cosas buenas. Oh, hijito, ahora que vas a la iglesia, espero que te portes bien. Viene mi papá y me dice, estoy molesto con usted, pastor. ¿Por qué? Bueno, porque mi hija está yendo a la iglesia, pero es una malcriada. Pero ella tiene 3 meses en la iglesia, 4 meses en la iglesia. ¿Cuánto tiempo viene viviendo con usted? Toda su vida, ¿verdad? O sea, me quería culpar a mí de su comportamiento de ella. Más bien, ella está viniendo acá a arreglarse. Usted también tiene que venir acá. Pero él no lo entendía así. Él no entendía que él también necesitaba ayuda. Y él pensaba de que él quería castigarla. No vas a la iglesia. Pero si la iglesia es lo que le está ayudando, y a él también lo va a ayudar. ¿Por qué? Porque el evangelio, ¿en qué consiste? No consiste en que tú seas bueno. Una vez que el hombre encuentra tiene ese peniel que la Biblia llama, que es el encuentro con Dios, como consecuencia de tu comunión con Dios, tú vas a hacer cosas buenas, vas a obrar bien. Pero no es al revés, yo no hago bien para acercarme a Dios. Es mi relación con Dios la que me hace hacer bien. ¿Me dejo entender? Entonces, eso es. Y hay personas que no lo entienden. Es duro de entender, pero una vez que está en el corazón, es precioso, porque libera a la gente, la hace libre. O sea que no me tengo que esforzar. No, esfuérzate en la gracia, como dice la palabra, en la gracia que te ha sido dada. ¿Qué es la gracia que me ha sido dada? Cristo Jesús, su maravilloso y precioso evangelio. Amén. Entonces, este samaritano que iba de camino vino cerca de él. Entonces, si el judío hubiera estado consciente, ¿se hubiera dejado ayudar? No. Mientras las personas tienen recursos, mientras dicen, no, este está loco, este pastor está loco, está chiflado, porque yo sé cómo soy, yo no le hago daño a nadie. Mientras la persona tenga recursos, mientras la persona cree que es buena, entonces Dios no puede ayudar. Está como ese hombre. Si ese judío, si hubiera estado consciente, lo primero que le dicen, ni te me acerques al samaritano. Ay, le vienen los cristianos. No, dile que no estoy. Y eso pasa, ¿verdad? Pero como Dios es bueno, Él permite que nos pasen. Y puede sonar mal para muchos lo que voy a decir, pero Él permite que nosotros pasemos circunstancias difíciles, solo para que su misericordia se extienda sobre nuestras vidas. Solo por eso. Cuán preciosos son los pies de los que anuncian el Evangelio, pero cuán glorioso es ver a una persona que es salva. La Biblia dice que hay fiesta en el cielo por cada pecador que reconoce su condición y entiende su condición. Entonces, dice, y acercándose, lo primero que hizo fue vendó sus heridas. Estoy leyendo el 34. Echándoles aceite y vino.
y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Hermanos, cuando el Señor viene a nuestra vida, Él va a sanar nuestras heridas. Pero Él no viene a sanarnos. El objetivo de Él no es solamente nuestra sanidad. El objetivo de Él somos nosotros. Él nos quiere a nosotros. La sanidad es una consecuencia. El que Él venga, cure y venga a vendar nuestras heridas es solamente una consecuencia. Entonces, vendó sus heridas echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Qué había pasado con este hombre? Había sido asaltado, había sido dejado, le habían quitado sus posesiones y lo habían dejado medio muerto. Estaba tirado, no podía hacer nada. Viene el Señor y lo rescata, lo liberta, lo sana, primero lo cura. Pero como Él, y acá dice, ¿no? Voy a leerlo, lo llevó al mesón y cuidó de él. O sea, estuvo con él en el mesón. La presencia de él. Otro día, al partir, porque tuvo que salir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Recuerden que un denario era el salario de un día. Sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídame, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Por eso es que la Biblia, leíamos ayer el versículo, le decía que cualquiera que le da un vaso de agua a estos pequeños, que lo hace con este pequeño, conmigo lo hace. Amén. Entonces, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Viene a mi mente y a mi corazón cuando Pedro dice: Señor, nosotros lo hemos dejado todo por ti. O sea, ¿qué vamos a tener, no? Porque hemos dejado nuestras posesiones. Eso es lo que le dice Pedrito al Señor. Y el Señor le dice que no hay quien haya dejado casas, tierras. Voy a exagerar un poco, pero en realidad no estoy exagerando, pero casas, tierras, posesiones, madres, padres, hermanos, hermanas, familia, que no reciba 100 veces más en esta tierra, aquí. Amén, dile de tu lado, aquí. Entonces, y el Señor ahora le pregunta a este maestro intérprete de la ley, le dice: ¿quién pues de estos te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Quién te parece que fue el prójimo? ¿Quién? ¿Quién de ellos 3? Y obviamente ellos estaban por dentro. ¿Por qué? Porque habló de los samaritanos. Ellos ni siquiera lo mencionaban. Él dijo, verso 37, el que usó de misericordia con él, que tuvo misericordia. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Y aquí existe una gran confusión para mucha gente, porque aquí es donde entra la religiosidad. La gente piensa que tiene que ser buena. Cuando el Señor le está diciendo: ve y haz tú lo mismo, ve y ponte como ese miserable que ha sido asaltado y deja que el Señor venga a rescatar. Cuando Él está diciendo: ve y haz tú lo mismo, ponte en la posición de recibir la gracia inmerecida de Dios sobre tu vida. Tú no puedes hacer nada por alcanzarla. Nosotros el hombre sin Dios está destinado al fracaso y a la muerte. No importa si tiene dinero, no importa si tiene logros académicos, económicos. Ricos y pobres están incluidos ahí. Pero también en el reino de los cielos están incluidos ricos y pobres. Porque no se trata, como mucha gente piensa: ay, los ricos no vayan al cielo porque ellos son malos, no comparten. No, ellos han trabajado duro para tener lo que tienen. Amén. Algunos sí, otros no sabemos, pero el punto es que ricos y pobres van a ir al cielo. Ricos y pobres van a ir al infierno. Dentro de la ética y la moral que el hombre tiene, buenos y malos van a ir al cielo, y buenos y malos van a ir al infierno. Porque no es acerca de lo que tú haces, es acerca de tu condición. Viniste fallado, es decir, bajo el pecado, bajo pecado, y es el pecado lo que nos condena. Es el pecado lo que nos condena.
Y es la naturaleza del pecado que no podemos evitarla. No podemos hacer nada en contra de ello. Por eso es que ve y haz tú lo mismo. Ponte en la condición para que el Señor pueda venir y rescatarte. Por eso es que cuando nosotros vemos el cuadro inicial, vemos al hombre ahí tirado, ¿verdad? En el cuadro de portada con el que inicia, vemos al hombre que está imposibilitado, está tirado. Por eso puse este verso aquí, porque el Señor dice no retarda su promesa. ¿Para quiénes? Para los que reconocen su condición. Cuando el ser humano comienza a entender que su estado es un estado de miseria, lo que Dios hace no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, dice, todos procedan al arrepentimiento. Es decir, que es arrepentirme, es darme cuenta de mi condición, que mi condición, estoy perdido sin Dios. Jesús, recuerda, Él vino por pecadores, Él no vino por gente sana, Él no vino por gente buena. A veces yo tengo una tía que quiero mucho, siempre me dice, ay, tú eres el buenito de la familia. Tía, yo no soy el buenito, pero no le voy a estar explicando a cada rato acá, quiero corregirla, pero no se deja. Ay, tú eres el buenito de la familia, me dice. Yo sé que me quiere mucho, es mi tía. Tía, no hay ninguno bueno, le digo. Tú no te imaginas lo perverso que yo podría ser sin Dios. Y que soy si es que Dios no me hubiera rescatado. Me dejo entender. Tenemos que entenderlo. Entonces, Él es paciente. ¿Por qué? Porque Él quiere que estemos en esa posición. Si nosotros podemos encontrar, y algunos llegamos a esa posición, por eso es que muchos aman al Señor con gozo. ¿Por qué? Porque han sido rescatados. Pero si este hombre estuviese vivo, ni te me acerques, déjame que ya me voy a poner mejor. Prefieren morirse. Y Dios no vino a rescatarnos de nuestra... Él vino a rescatarnos, pero Él no vino a solucionar lo externo solamente de nosotros. Él vino a solucionar el problema interno del corazón. Entonces, ve y haz tú lo mismo. Nos está hablando de que debemos de ir y hacer ¿qué? Ponernos en esa posición. Pero una vez que hemos sido rescatados, ve y haz tú lo mismo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Compartir este evangelio. ¿Por qué? Porque Cristo resolvió el problema del hombre. El hombre nace en este mundo estando atado espiritualmente, es esclavo de Satanás, pero no lo sabe. Y tenemos que ir y llevar este evangelio precioso a toda criatura. Vamos a terminar con este verso, Apocalipsis capítulo 5, verso del 11 al 14. Y dice ahí, esta es la realidad que se vive en el cielo, amén. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, amén. Ahí estamos nosotros también, que decían a gran voz, digno es el Cordero de Dios. No, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes, dice en el 14, decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Esto solamente lo puede hacer un corazón arrepentido. Por eso que las primeras palabras que nuestro Señor Jesucristo, las primeras palabras que Él anunció cuando inicia su ministerio es arrepentidos. Pongámonos
en el estado de este hombre que ha sido asaltado por ladrones. Amén. Ha sido asaltado en sus hogares, en sus familias, en sus matrimonios. Solo cada persona sabe lo que está viviendo en su corazón. La buena noticia es que Cristo vino por pecadores. Él solo puede rescatarte si tú eres un miserable pecador. Amén. Suena duro, pero es la verdad. Él vino por miserables, Él vino por gente que está extraviada. Si tú aún crees que eres buenito o buenita, debe ser porque Cristo ya está contigo. Amén. Si Él está en tu corazón, ya esa es tu nueva naturaleza. Pero si hay alguien aquí que verdaderamente no le encuentra sentido aún a su vida, Él quiere rescatarte. Él vino por ti. Que entiende que su vida es una miseria. Conozco mucha gente que desearía, que en sus corazones ha dicho: yo desearía estar muerto, no quiero vivir más, porque están sin esperanza. Yo no sé si es tu condición, quizás no, pero lo que sí te puedo decir es que Cristo vino a rescatarte. No importa el problema que tengas. La Biblia dice que no hay pecado tan rojo como el carmesí que no pueda ponerlo blanco como la blanca lana. No importa el pecado cometido, no importa la gravedad de la falta que tú puedas haber realizado, hecho, no importa la gravedad del dolor que te hayan hecho. Él vino a rescatarte, pero también vino a sanarte, vino a vendar tus heridas. Él vino a poner aceite y vino en ti. Él vino a vendar tus heridas y permitir de que tú seas una nueva persona. Si tú eres esa persona, solamente te voy a pedir que a la voz de 3 levantes tu mano y dejes que Dios obre en ti. 1, 2, 3. Por tu mano. Amén. Veo muchas manos también levantadas. Dios tiene cuidado de cada uno. Permíteme orar por ti, Señor. Yo te doy gracias por estas manos levantadas y por ese deseo en el corazón, Señor, de querer conocerte. Oro para que tu palabra se cumpla como está escrito. En aquel día nadie dirá: conoce a tu Dios, sino que cada uno me conocerá. Y oro para que cada uno te conozca conforme a tu plan, conforme a tu evangelio, Señor. Que cada uno sepa que tú eres Dios. Te doy gracias por la vida de esa persona y te agradezco también, Señor, porque sé que ha venido a sanar sus heridas, a sanar su dolor, y oro para que así sea, Padre. Te doy gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.